Seguimos con más tiempo libre. Oh, sí. Ahora sí me escucho, estamos al aire. Y se nos suman a este panel hermoso. Bueno, Juli, Perrito Black, bienvenido. Fue raro hacer el primer bloque sin vos, negro. ¿Me extrañaste, Maxi? Un poquito. Tenías ganas, yo tenía ganas de estar todo del otro lado y dije, qué bueno que está eso, que me gustaría estar en esa fiesta. Y del otro lado te trajiste a Selmis. A Selma, Bienvenida, metimos la producción. Selma. Metimos a la producción. Una compa ahí de la producción, de la juventud, de la red de trabajadores, de jóvenes trabajadores. Me sumé un poquito porque escribimos y dije, bueno, vengo a charlar un poco Vamos a también. entrar, Selma, vamos a entrar a tirar un poco de rostro. Bienvenida, Selma, a este panel. Y como siempre nos acompaña para hablar de las cosas tan lindas que nos trae la economía, nuestra queridísima Maga Peralta. ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo va? Muy bien, Maguita, ¿vos qué onda? No con buenas noticias. Nada, puta madre, dale, Maga. No me la digas así. Otra vez sopa. Bueno, Juli, contanos si querés un poquito de qué se va a tratar este bloque y damos inicio. Sí, bueno, fueron un par de semanas bastante picadas, así que vamos a concentrar un poco la información de los últimos días, en particular lo que ya estuvieron introduciéndonos Maxi y Delphi anteriormente. Vamos a hablar sobre la ley Ómnibus, vamos a hablar sobre la marcha educativa, vamos a contar un poco cómo la vemos desde Tiempo Libre, de Insurrectos Crew, de la Juventud de Trabajadores, esta situación, qué respuesta le podemos dar. Y una de las cosas más importantes que pasó durante la semana fue la votación de la ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. Se votó, 30 horas. fueron 30 horas de discusión, Tuvieron que o sea, levantar la pala, estaban todos, o sea, había todavía todo un sector que estaba Café, totalmente café. a Vos favor. decís café, yo digo otra cosa, Café, Ojo, mirrunga con y palta, y cenado. todo, ¿no? ¿A dónde habrán terminado? Pero bueno, la cosa es que se votó a favor la ley base y el paquete fiscal, ¿no? Todas las cuestiones relativas a la economía, que ahora vamos a ampliar un poquito más, junto a Maga, Maxi. Y falta que se vote esta ley en senadores. No sé si ustedes sabrán, pero por lo general las leyes que salen votadas o no pasan por la Cámara de Diputados primero y después pasan por la Cámara de Senadores, donde se termina de votar definitivamente. En diputados se votó a favor. Estuvo peleado más o menos, pero la cosa es que la UCR, la Unión Cívica Radical, los diputados peronistas de Catamarca, Tucumán y Corrientes también apoyaron esto. El bloque del exfuncionario kirchnerista de Cristina, más específicamente Miguel Ángel Pichetto, también votó a favor de esta ley. Y ahora en la Cámara de Senadores, con una mayoría mínima, ¿no? Ellos, Simple. claro, Una mayoría simple. sale. Claro, una mayoría simple, eso significa que la mitad más uno, si vota a favor de esta ley, sale. O sea, está muy peleado porque, bueno, ahora están en todo un marco de negociación. El gobierno viene presionando a los gobernadores hace ya rato. En el anterior programa estuvimos hablando un poco sobre esto. Y bueno, va a ser decisivo lo que suceda en las calles, lo que suceda en la respuesta popular, en la respuesta de abajo. Así que bueno, vamos a comentar un poco de qué trata la ley Ómnibus. ¿De qué trata esta ley que le dicen de base, que yo pienso que es la peor droga, ¿no? La ley pasta base, decíamos hace un rato riéndonos trágicamente, porque realmente va a No, porque implicar aparte si la ley avanza destrucción vamos a terminar todo en condiciones tipo Sí. pasta base, compa, Sí, porque amigo. derecho laboral es afuera, salario afuera, no, condiciones de vida mínimas básicas garantizadas afuera. Yo caigo en la droga directo. No, mentira. No, Primero vamos a contanos, luchar para Maxi, que eso no suceda. contanos un poco cómo está esto, cómo viene esto. Yo tenía ganas de hablar, en realidad, bueno, vos adelantaste una buena parte, aparte hay que decir, ¿no? Que hay un montón de sectores que llegaron a sentarse, digamos, en una banca de diputados a través del voto de la gente, supuestamente por ser oposición, ¿no? A Milei, por ser una alternativa, algo distinto, Margarita Stolbizer, ni hablar de tantos otros. De hecho, que, en Córdoba, o no sé dónde estaba Margarita Stolbizer, que te pegaron un scratch. en Córdoba, sí, totalmente. Pero unos pares. Es que sí, es que es lo que hay que hacer con esta gente porque son traidores del pueblo y aparte llegaron mintiéndole a la gente porque ellos le proponían que iban a hacer supuestamente una alternativa, viste, ahí a la propuesta de la derecha y terminaron siendo quienes la acompañan. Y la acompañan para sacar una ley que aparte yo tenía ganas de charlar acá con Maga porque tiene muchos aspectos. De más está decir, o sea, ahora queremos como enfocarnos primero, ¿no?, en la parte más económica, además después en el bloque que sigue van a estar las compas ahí hablando un poco sobre la reforma laboral. Disculpa, Maxi, una fe de rata. Sí. Salta
Tucumán y Catamarca. Los diputados peronistas de Salta, peronistas. Tucumán y Catamarca fueron. Muy no bien, Corrientes. que apoyaron. Los correntinos los estamos mirando, pórtense Sí. bien, manga de gato. Sí, ahí tabla, Maga, pero yo tenía ganas de que hablemos, o sea, vos ya me tiraste que no me traes una buena noticia ni en pedo. Pero bueno, Maga, contanos un poco, o sea, esto se están discutiendo la ley de bases para la libertad de los argentinos y parece que las bases para la libertad de los argentinos implican hacer pelota un montón de derechos y darle a las mineras grandes concesiones. Se habló, bueno, mucho de beneficios impositivos, bienes personales, del RIGI, es la nueva palabra de moda de esta semana. Yo, si querés, podemos arrancar, no sé, contanos un poco de qué se trata. Arranquemos con el RIGI. ¿De qué se trata el RIGI? Bueno, el RIGI es el régimen de incentivos a grandes inversiones. Ya cuando escuchamos la palabra incentivos, un poco nos tenemos que preocupar porque hay que incentivar a los que tienen un montón de guita, ¿no? Que hace falta más ya. ¿Por qué un incentivo? Son beneficios impositivos que obviamente pagamos todos. Uno de esos beneficios impositivos es la reducción al impuesto a las ganancias para inversores. Tengamos en cuenta que vuelve el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, es decir, para los laburantes, pero a los grandes empresarios les sacan este impuesto y les dan ese beneficio, además de retenciones cero y bueno, otros ahí chanchullos por 30 años. O sea, un buen tiempito, viste, que no tienen que pagar ese impuesto, tranqui, se lo sacan directamente. Ok, eso va a beneficiar sobre todo a ¿quién? Y a grandes empresarios que nosotros ya habíamos visto, pagaban, tampoco es que era una locura en relación a su ganancia, 2-3%, pero bueno, ya no lo tienen que pagar más, y además de las retenciones también. Una ley que aparte, o sea, un punto de la ley que en el tratamiento particular también fue acompañada por eso, las provincias mineras, ¿no? Y los diputados de San Juan, de Catamarca, etcétera, que benefician a las mineras para hacer Totalmente, pelota en la totalmente. tierra. O sea, esto, disculpa, cuando se dice retenciones son los impuestos, o sea, en función de la ganancia que saca el grupo inversor, que entiendo que el grupo inversor tiene que estar por encima de una inversión de $200 millones. O sea, que si tenés menos de $200 millones, ¿no? Bueno, hay poca gente que lo tiene, pero si tenés más de $200 millones y venís a invertir, como puede ser BlackRock o cualquiera de los grupos norteamericanos, por lo general, ¿no? Tienen 30 años de excepción de impuestos y no pagan impuestos a la exportación y la importación, ¿no? O sea que gratis, de curro gratis. Claro, impuesto a las ganancias, estamos hablando, ahí va. y retenciones a la exportación, Ahí así va. es. 30 años de sacarles impuesto a las inversiones, tranqui. Pero no es el único impuesto donde van a tener beneficios. Los bienes personales, que es el único impuesto a los ricos, se reduce bastante a 0,25. Podemos decir prácticamente simbólico, un 0,25 de impuesto es como que no lo quisieron sacar del todo, pero la verdad que casi. Le podemos llamar a Galperín para contarle que tal vez vuelve con todos los dólares. Va a estar que contento. Se fue corriendo cuando había impuestos, no quiere pagar nada. Bastante rata porque tiene bastante guita. Yo trabajé aparte para Mercado Libre 4 años, no paga. Galperín como- beneficiado por todos los gobiernos de turno. Total que Enriquecido por todos los gobiernos de turno. uno de los más ricos del país, en atención al cliente trabajé. No está bueno. Bueno, ahora seguro va a volver contento porque bienes personales no le afectan nada. Tenía todas sus cuentas en Uruguay. Claro. El tipo tenía todas las cuentas en Uruguay y no ponía ninguna Claro. públicamente en Argentina cuando, Claro. cuando es uno de los principales empresarios del país de acá. Sí. Yo aparte escuché que para los capitales de afuera también va a haber un blanqueo, ¿puede ser? Así es, que acá lo podemos llamar a Macri con sus cuentas en Panamá. Yo me acuerdo que va a estar muy contento. el último blanqueo del gobierno de Cambiemos habían blanqueado guita de Franco Macri, de Jorge, de que el No se quedó hermano de ninguno afuera. Caputo, vinieron todos esos a traer la plata. 0% de impuesto de multa, o sea, nada por declarar patrimonios de hasta $100.000, pero que también hay algunos así puntitos como para que lo hagan por más guita, sin multas, sin nada, Y sí son unos héroes, Maga. y pueden traer la plata y nada, no les cobran nada, ni tampoco tienen que declarar el origen de esos fondos. No tienen que decir cómo de repente le aparecieron en el exterior un montón de dólares, ni de dónde vienen. Esto es turbio. Esa es la libertad que necesitamos los Sí, argentinos, ¿saben Maga. qué? Si yo me despierto un día y me doy cuenta que tengo $5 millones que tengo guardado acá abajo del colchón, porque
Porque bueno, nada, viste, aparecieron los 5 millones de dólares, así de la nada. Necesitamos Bueno, eso con para ser falta, libres, que con podamos falta. traer la plata acá adentro. No, tranqui, que no te van a preguntar. A mí se me pasó pagar un mes del monotributo y me dieron de baja la obra social, los ratas. Y bueno, compa. Y bueno, Bro, me agarró el dengue sin obra social. durísimo. Tremendo. La pasé re mal para conseguir un certificado. Y bueno, y ahora el Bueno, monotributo también. O sea que estos tipos, o sea, tranquilamente, digamos, todo el Vos no crimen necesitas- organizado, ¿no? O sea, el narco, todo lo que tenga que ver con el gran crimen, donde está metida la casta política, la policía, las fuerzas, todo, los tipos pueden venir y blanquear esa plata y... No les van a preguntar de dónde salió, nada. Y no tienen que pagar impuestos, multas, nada. Pueden traer la guita, ponerla en el banco, tranqui. Gran Pero no idea es- para combatir el narcotráfico. Y no es para todos iguales, porque el monotributo, bueno, lo que Chapo decía Juli, o sea, los trabajadores que pagan monotributo, le va a aumentar. Claro. La aumenta. Va a haber aumentos de hasta 4 veces el valor del monotributo. Y también Milei quiere sacar el monotributo social, que es el monotributo al que pueden acceder los informales, que ya están en una situación terrible porque la patronal ilegalmente no les da ningún derecho laboral. Bueno, los que se pagan el monotributo para tener aportes jubilatorios, para tener obra social, le está queriendo sacar la posibilidad de acceder a eso, lo cual es terrible. Claro. Y en vez de eso, le da beneficios a grandes empresarios que se van a poder aprovechar de todo esto. Porque incluso otro beneficio impositivo es que las patronales que tienen deudas con el AFIP le perdonan hasta el 70% de las deudas y hasta el 100% de las multas. Vos el día de mañana tenés una deuda con la tarjeta de crédito porque no la pudiste pagar, no te la perdona nadie. Porque no pudiste comer, porque fuiste al supermercado, olvídate. Bueno, no, ellos si tienen deudas con el AFIP, ahora les perdonan todo, no hay problema. Todas estas medidas, incluso el bienes personales, que lo bajan a 0,25, como dijimos, son medidas que afectan a grupos que tienen mucha plata, como los Roca de Techín, como Alfredo Coto. Lo tenemos alquilado Alfredo Coto acá en este programa. Coto. lo Iba a vamos seguir, todo iba a el Yo seguir. te programa. conozco. Y va a seguir Ernequian, el amigo de Milei. Bueno, salió una lista de grandes empresarios que serían beneficiados con la reducción de este impuesto, este beneficio impositivo, que es un ingreso que deja de tener el Estado. Es decir, nos afecta a todos. No es que no nos cambia nada, que ellos no aporten. ¿Y por qué? Vos vas al supermercado, vos trabajador vas al supermercado, comprás un paquete de fideos y pagás 23% de IVA. Y los grandes empresarios tienen un montón de plata y no tienen que pagar nada de impuestos, 0,25. Che, pero escúchame. Digo, esto los tipos lo están haciendo para profundizar la libertad de todos los argentinos y porque en algo está saliendo bien el plan de Milei, ¿no? Porque digo, estamos en un mes con casi la inflación más baja, ¿no? ¿Hay algo bueno o no, Maga, en todo esto? Ponele, ¿sí? Chamuyo la inflación baja, que baja la inflación, ¿no? Este mes que terminó, la inflación pareciera que va a salir en unos días, pareciera que va a ser de un dígito, pareciera que sería de un 9%. El tema es por qué la inflación es tan baja. O sea, debería ser una buena noticia, pero la verdad es que más o menos, porque es producto de un bajo consumo enorme. O sea, cayó 10% la actividad económica. Esa es la famosa depresión económica. Cae la actividad económica, hay muy poco consumo porque con los sueldos bajísimos, las jubilaciones bajísimas, no alcanza para comprar nada. Y además, ese bajo consumo va acompañado de cierres de fábricas, pymes y más desocupación, que además el plan del gobierno, al privatizar, al despedir un montón de gente del Estado, es que suba la desocupación un montón. Bueno, ese enfriamiento de la economía hace que los precios no puedan seguir subiendo porque nadie puede comprar nada. Pero esto no es permanente, porque el gobierno postergó, para tener esta buena noticia de una inflación de un dígito, postergó tarifazos, pero que van a venir. En principio los servicios energéticos, pero también con la nafta, y bueno, también hubo regulaciones en las obras sociales, que lo más probable es que terminen. Es decir, en los próximos meses van a subir las tarifas, van a subir los precios, y eso hace que vaya a subir la inflación. Y además, si con esto no alcanza, el campo pareciera que va a presionar para una nueva devaluación, para con eso
liquidar las famosas silobolsas, y esta evaluación también impactaría en la inflación. Lo más probable es que para mitad de año vuelva a subir la inflación. Milei está regulando y ajustando todo para tener un par de buenas noticias, como el superávit fiscal, como la baja inflación de este mes. O sea, tenemos como 300 acumulados interanuales, un mes en el que, bueno, o sea, Aparte son subió un poquito más, no son compramos 9 nada. puntos, o sea, no, Claro, tampoco es que ningún cero. país del mundo, chicos. Pero bueno, en esta estamos y sus medidas fueron estas con la ley de bases. Che, espera, y la última que te pregunto. ¿Qué onda con las jubilaciones? Vos nombraste mucho también las jubilaciones recién. ¿Tocan el régimen para que se jubilen las mujeres trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras domésticas? ¿Cómo es esa situación? Claro, quieren sacar la moratoria de las jubilaciones y subir la edad jubilatoria para las mujeres a 65 años. La moratoria permitía que quienes no tenían los 30 años de aporte, porque la patronal no la realizó muchas veces porque trabajan en negro, nada más que por eso, y en el caso particular de las mujeres, muchas veces por el trabajo doméstico no remunerado, que no es reconocido, esto permitía que muchas mujeres puedan jubilarse, y ahora ya no. Esto afecta al 90% de las mujeres, y lo único que les quedaría es el PUAM, que es un régimen con el que te podés jubilar sin los aportes, pero que son 200 lucas, 130.000 más un bono de 70 que les dieron ahora, es decir, es nada esa pensión universal para el adulto mayor, y con la quita de esta moratoria, muchos van a tener que seguir después de los 65 años trabajando para poder realizarse aportes, y muchos otros no van a poder jubilarse más que tener esta pensión. Que no sé, por ejemplo, mi abuela que se jubiló con la moratoria, cobra la mínima, trabajó toda la vida, no le reconocieron, la patronal no hizo ningún aporte y le dieron una jubilación de ama de casa con la moratoria que, recordemos, la moratoria te descuenta un porcentaje de la jubilación como para que en vida hagas los aportes que antes tu patronal no hizo. En resumidas cuentas, nos gobiernan unos hijos de puta. Y como decía Diego Armando Maradona, hay que ser muy sorete para meterse con los jubilados, loco. Totalmente. Totalmente. No, y de hecho, porque hay jubilados y jubilados. Está la jubilación de privilegio. La jubilación de privilegio son las jubilaciones que tienen los que alguna vez fueron funcionarios públicos. Esto abarca hasta los que fueron 5 minutos presidentes en el 2001. Todos. Claro. Todos los que alguna vez tuvieron un cargo tienen una jubilación preferencial. Diputados, senadores, jueces, todo. Presidentes. Hace bastante no escucho la palabra casta. Yo como que no la escuché más. No hay más. Los que fueron presidente 2 días cobran una jubilación millonaria, que olvídate que Milei cero interés en tocar. No, las jubilaciones de privilegio siguen. Solo no se pueden jubilar los que trabajaron en negro, precarizados. O sea, no. es completamente escandaloso. Es escandaloso el apoyo que están teniendo a nivel político en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es escandaloso todas las mentiras que arman en torno a esto. Y nada, boludo, a mí me deja pensando en cómo hay que pensar esta situación, ¿no? Porque realmente es un ataque histórico, es un momento bisagra donde quieren hacer mierda al conjunto de las mayorías populares, a los trabajadores, a la clase trabajadora. Es un ataque brutal y me parece que amerita hacer una reflexión estratégica, una reflexión política que queremos hacer desde acá. Hace un rato pensaba, decía, bueno, ¿cómo abrimos la reflexión estratégica para que pensar qué actores hay dentro de todo este gran juego, que no es solamente la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, digamos, después están las calles, están las organizaciones políticas, está la actividad o no de la gente, la respuesta, y decía, ¿qué rol tiene la principal oposición al gobierno que está nucleada en el peronismo, ¿no? Que tiene un amplio espectro, y decía, ¿cómo plantear este diálogo, ¿no? Y pensaba, digamos, cuando hablaba con alguna amiga, ¿no? Que tiene un chongo tóxico, que tenés la intención de ayudarla, ¿no? Y decirle, che, amiga, no es por acá, salí de acá porque este tipo te está llevando en mal camino, vas a terminar mal. Y me parece que hay que plantear una analogía con eso, porque realmente hay mucha gente que banca al peronismo, que lo sigue, que lo escucha, y que es influenciada por lo que dicen o no los dirigentes y que peronistas. Porque aparte no se ponen no dicen lo que verdaderamente terminan haciendo. No me imagino a los diputados, por ejemplo, claro, los catamarqueños, etcétera, que quieran, le vamos a votar todas las leyes a Milei. Claro. Y no se presentaron así, no solo los gobernadores, sino mucho menos las alas que se consideran progresistas, que se consideran que pelean por algunos derechos, tampoco. Bueno, la escuchaba Stolbizer, que la entrevistaba Berkovich, y la tipa decía, esto está mal, esto es totalmente antipopular,
Y Berkovich le decía, pero escúchame, ¿votaste a favor? Bueno, sí, lo que pasa es que hay una amplia mayoría que votó al gobierno, entonces por una cuestión de ejercicio democrático hay que darle el apoyo para que pueda gobernar y mostrar si lo que dice está bien o está mal. Es una ridiculez. Ese discurso de darle Lo plantean varios, es histórico. Y de que ganó por el voto popular, entonces hay que darle gobernabilidad, dejarlo gobernar. Pero no hay que discutir qué es lo que, para quién gobierna la ley, qué está haciendo, porque entonces para cualquiera gobernabilidad cuando el tipo va a meter toda la ley que fue planteando Mada, donde se benefician los más ricos y donde aparte lo hicieron a escondidas. Sí, y mintiendo. O sea, ahí hay algo que no se respetó lo que se dijo en las elecciones. No se respetó lo que se dijo en las elecciones. Milei está haciendo todo lo contrario, dijo voy a ajustar a la casta y está formando una nueva casta. ¿Sí? Que de hecho no agarramos la reforma laboral, lo vamos a agarrar después en la próxima columna dirigida hacia Movimiento Obrero y Juventud Trabajadora para ver cómo pega la reforma laboral y que estemos conscientes de lo que nos está afectando. Pero esta reflexión me parece importante porque ¿qué están haciendo? Porque yo escucho a muchos dirigentes que, o sea, tenés por un lado la derecha peronista, como los de estas provincias que votaron directamente a favor, pero después también hay un apoyo indirecto, ¿no? Porque si haces o no haces, desemboca en que pueda, o sea, digamos, Milei puede avanzar en su plan si tiene los apoyos positivos de los diputados, de los senadores, pero también si la sociedad se queda en su casa. O sea, así avanza el plan de Milei. Y me gustaría retomar de dos puntos, ¿no? Porque el peronismo fracasó. Y el peronismo fracasó en dos niveles. Por un lado, proyecto de país, porque lo escuchaba el otro día a Cristina hablar sobre un balance de sus gestiones, que siempre vuelve a hablar de sus gestiones, y que todos los coqueteos con las grandes multinacionales se realizaron, los coqueteos con la derecha, la votación de distintos proyectos de ley en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, durante todos los gobiernos, se llevaron adelante, digamos, el macrismo se hizo muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, gracias al apoyo del Frente para la Victoria en ese momento. La falta de respuesta al macrismo, la falta de respuesta al gobierno de Alberto Fernández, que también ajustó y hizo retroceder el poder adquisitivo de los trabajadores, hizo retroceder derechos, legalizaron la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que ahora se está llevando casi el 30% del presupuesto económico, ¿no, Maga, más o menos? Que Milei justifica y dice, el 30%, ahí tiene que haber ajuste, hay que pagar la deuda, todos tenemos acuerdo con eso. Bueno, toda esa propaganda política permanente también es parte de fortalecer a la derecha. De eso venimos. No, y en qué sentido fracasó también de que vos tenés me están diciendo que, miren, acabo de entrar, chicos. Me están diciendo que mire la cámara. No, te están diciendo que le hables al micrófono sobre todo. Discúlpenme, porque es mi primera vez. No, pero estaba diciendo que fracasó también en el sentido de que el gobierno, en cualquier debate que uno va, el otro día estuve en una asamblea, por ejemplo, de Ni Una Menos, para movilizarse en el Senado, y hablaban de, ahora estamos con el 60% de pobreza, la precarización que hay. Y es así, el gobierno de Milei es un salto al vacío. Ahora, no hay que olvidarse que el gobierno de Alberto Fernández terminó con un 40% de pobreza. Claro. Con una juventud que nunca vimos un derecho pasar por adelante. Tal cual. Y ya con Cristina, que Cristina, además, de hecho, está a decir, ¿no? Quiere negociar o hablar sobre una actualización, modernización de la... Una modernización laboral y también discutir, por ejemplo, una de las cosas que planteó que había que discutir, que decía el gobierno de Milei, es en las privatizaciones. Bueno, cuáles sí, cuáles no. De hecho, en su discurso dijo la aerolínea de bandera que tenemos, Aerolíneas Argentinas, bueno, que muchos acá lo nombramos por la lucha que están dando a sus trabajadores, dijo, no lo hicimos, no lo nacionalizamos porque queríamos, sino por necesidad, porque estaban pagando los salarios, las deudas que daba la empresa, etcétera, y lo tuvieron que hacer propio del Estado. No porque tienen ese programa de pensar cómo las empresas dejan de ser las ganancias millonarias para un tipo y no servir para el conjunto de la población. Totalmente. Bueno, ahí vamos a algo más de fondo, ¿no? Si uno quiere pensar al peronismo, tenés que pensar la doctrina justicialista, ¿no? Que ahora la están volviendo a renovar. Y bueno, nada, esto de la conciliación entre trabajadores y empresarios, la mano, ¿no? del simbolito del Partido Justicialista que se vende, esa conciliación de intereses no existe y en todos los gobiernos kirchneristas desembocó en esto, de generar prestaciones para los grandes empresarios, medio la lógica de llenar el vaso y lo que caiga por fuera llegará a la sociedad.
hubo una ganancias extraordinarias durante todos los gobiernos, que de paso está a decir, gobernaron 16 años de los 20 y pico, de últimos 20 y pico años, hay que decirlo. Y todo esto es un nivel, ¿no? De lo que construyó el peronismo. El rol que tuvo para llegar a este nivel de económico y social. Y también hay una discusión actual, estratégica, ¿De sobre qué se hace ahora? qué se hace frente al gobierno de Milei. Porque entendemos que Cristina no quiso mover un pelo, desapareció, siendo una dirigente tan importante y popular que la gente la escucha, que si Cristina hubiese dicho con el gobierno de Macri, che, cuando se asumió la deuda con el Fondo Monetario, salgamos millones a las calles, millones hubiesen salido a las calles, porque la escucha y tiene credibilidad política como dirigente. Entonces, y ahora está diciendo, bueno, hay que ver, esto que decías vos, ¿no? Hay que pensar una modernización. ¿Qué se puede discutir y qué no? Claro, qué se ¿no? puede discutir y qué no, de tomar las calles jamás, de depositarle la confianza a la sociedad y a la clase trabajadora como fuerza social, que es la que puede ponerle un freno, ¿no? Eso por un lado, Cristina. Después, no sé, hay que pensarlo a Grabois. Por ejemplo, el otro día también lo entrevistó Tenenbaum y Siete Cases, ¿no? Bueno, y él decía, yo ya no soy de ninguna organización reivindicativa, o sea que no quiero... Yo ahora me presento a elecciones. Lloras, claro. Pero el señor se presenta a elecciones. El señor quiere ser diputado, pero no es de ninguna organización reivindicativa, o sea que no quiere decirle a la gente lo que tiene que hacer. Dice, me da vergüenza decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y no pasa por eso. Como dirigente político, vos tenés que ayudar, tenés que guiar, tenés que brindarle herramientas a la militancia, a la gente que te apoya, porque está sufriéndola. Y, por ejemplo, una de las cosas que decía, que a mí me parecen nefastas, es lavarle la cara a las conducciones sindicales. Por ejemplo, cuando le preguntaban, che, ¿qué opinás sobre la huelga general? Y él decía, bueno, para mí está muy estigmatizada, los sindicatos están muy estigmatizados, los sindicalistas, todo. Tuvieron un rol clave en la caída de la ley ómnibus anterior, donde tuvieron un rol clave si prácticamente la sociedad salió a las calles con los cacerolazos a decir paro general y tardaron un mes para convocar una Se acción. cantaba, las asambleas barriales le enseñan cómo luchar a la CGT. Tal cual, y eso es lo que demanda la sociedad. De hecho, no sé, nosotros estamos en Unión Hip Hop con mucha militancia que banca a Grabois y que es militancia de Grabois o que la banca políticamente, y es gente que está en la calle, que está activándola, que está organizándose, o sea, muy a la izquierda de su referente. Entonces hay que pensar que en este sentido Grabois tiene un rol de sembrar pasividad, Yo de creo que sembrar hay que- desconfianza en nuestra propia fuerza. No, y creo que hay que pensar en dos formas, ¿no? De la movilización y del rol de las oposiciones, porque si hay algo que hubo en el Congreso en estas 30 horas que hacíamos el chiste de que tomaron mucho café, pero hubo también una izquierda que fue muy importante para primero visibilizar qué se estaba discutiendo y qué se estaba votando, porque no salía a ningún lado, ¿no? Seguro vieron el reel y los videos en Instagram de Miriam diciendo no me van a callar. Y era una expresión de decir esto que están discutiendo entre cuatro paredes, después de una enorme movilización universitaria, después de que se estuviera en la calle y demás, esto, por lo menos desde la izquierda, lo vamos a difundir y vamos a hacer que todo el mundo se entere. De hecho, bueno, lo que contaba Maga de la moratoria a la jubilada se hizo muy viral también porque Miriam lo estuvo difundiendo y por otro lado, algunos sectores del peronismo aportando algunos votos, otros votando en contra, la mayoría del bloque de Unión por la Patria votando en contra, pero el problema es no se puede solo medir por lo que uno dice, sino también por lo que uno hace. Totalmente. Y entonces, y esa es la consecuencia, con lo que somos consecuentes desde la izquierda también, ¿no? De que así como Miriam en el Congreso y nuestros diputados lo denunciaron, estuvimos en la calle. Yo creo que lo de la movilización hay que pensarlo en dos sentidos. Porque vos decías, bueno, Cristina no convoca a movilizarse, probablemente porque no es parte de su Claro. política, ¿no? Pero también va a haber, uno abre los diarios y de repente aparece Kicillof diciendo tenemos que ser o Catopodis, bueno, en funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires diciendo que cuando se vote la ley en el Senado tenemos que ser 1 millón, tenemos Claro, que ser giraron. miles. Bueno, eso no es menor porque para mí lo que ahí discuten es si esa movilización es para presionar dentro de sus propias negociaciones con el gobierno o para generarle una crisis al gobierno y estar en mejores condiciones ellos como oposición responsable y para volver en el 2027 después de que nos arrasen. Sí. O si la pensamos la movilización no solo para tirar abajo la ley en el Senado, sino para comenzar un plan para enfrentarlos en serio a Milei, porque Milei
tiene planteado una guerra contra los trabajadores y eso no se termina en un día, no es un momento, sino que es para largo y entonces la mucha movilización... batalla, la guerra son está muchas compuesta de batallas. muchas batallas. Sí. Y entonces esa movilización en el Senado va a comenzar, ya comenzó, ¿no? Desde que asumió, pero eso puede ser un punto muy importante, pero no debería terminar ahí. Creo que con las organizaciones peronistas o, bueno, incluso con Grabois y demás, es un debate que tenemos que dar en las asambleas, que tenemos que dar en los lugares de trabajo, de estudio, de que la movilización es un punto de inicio para enfrentar al gobierno de Milei y no el punto de llegada, como ellos quieren, para volver en el 2027. Sí, y me pregunto si, por ejemplo, el 1 de mayo, Axel Kicillof se sacó varias fotos con los que se dice los gordos de la CGT, o sea, los capos mafiosos de las centrales sindicales, que movilizaron el 1 de mayo, hicieron un acto, Axel estaba ahí. Entonces yo me pregunto, ¿no? Si Axel quiere meter 1 millón de personas en las calles, ¿por qué no le dice a sus amigos los sindicalistas que conducen los sindicatos que llamen un paro general y que ese día se pudra todo? ¿O no, Axel? Me parece que lo mejor. Cristina también, el propio Grabois. El propio Grabois, que dialoga con tantos sindicalistas, que dice que no hay que estigmatizarlos, que compara a los delegados de base con las conducciones sindicales. En muchos casos los delegados de base, y vayan a ver esa entrevista, hay que escucharlo bien a Grabois, que además no está a decir que hace poco estuvo 2 horas Sacó hablando, un stream. sacó un stream, y además estuvo 2 horas hablando con Tomás Rebor y con Ofelia Fernández sobre la Biblia, digamos. Acá cada uno cree en lo que quiere, ¿no? Puede leer la Biblia, puede leer lo que quiera. Estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo qué respuesta damos ahora desde la militancia, de las organizaciones, para lo que decía Selma, que es enfrentar el plan de Milei y darlo vuelta, no solamente para defender los derechos, sino para ir por mucho más, porque entendemos que la riqueza en la Argentina está, que los recursos están para que estemos mucho mejor, y es lo que no sucede. Y esto lo fueron construyendo conjuntamente los grandes partidos políticos de la Argentina, y tenemos que ser muy críticos y críticas con ellos. Esto para repasar alguno, ¿no? La CGT, ni hablar, la CGT ahora convocó un paro el 9, ¿no? Para el 9 El 9 es paro. Claro. Y el día que se vote en el Senado, movilización. O sea, un día se para pero no se moviliza y el otro día se moviliza pero no se para. Entonces eso también limita la posibilidad de que sea un gran hecho el día que se trate la ley. Claro. Yo no sé, o sea, yo creo que no quieren que la clase trabajadora mida su fuerza porque entienden que se le rompen los negociados a ellos también. Si la gente sale a medir su fuerza en la calle, si utiliza el método de la huelga general para que toda la población trabajadora, en toda su diversidad, ¿no? De los sectores más pobres hasta los trabajadores mejores pagos, pueden dar una respuesta en un mismo día, golpear con un solo puño al gobierno y ponerlo de rodillas, porque quienes manejamos la economía somos nosotros, los trabajadores, eso también puede ir mucho más allá de lo que propone el propio peronismo, que de alguna manera no tiene un programa, no tiene propuesta de país por fuera de lo que es un plan de ajuste, ¿sí? Pueden ser menos ajustes. Recuerden lo que se discutía en las elecciones. ¿Ajuste gradual o ajuste en shock? Ahora se impuso el ajuste en shock, ganó eso, ¿no? Por varias razones. Pero el peronismo estaba proponiendo ajuste gradual. Eso me parece que no lo tenemos que tolerar, porque ya sabemos dónde desemboca. El mal menor redunda en un mal mayor, que ahora lo estamos viendo a la luz de una situación bastante trágica, y me parece que nada, hay que pensar cómo salir. Pero esto, ¿por qué? Porque, citando a Perón, ¿no? Y el otro día un mismo peronista me decía, che, ¿es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Bueno, me parece que es hora de que movilicemos con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Metafóricamente hablando. Y ¿O no? ¿O no? ¿O no tan metafórico? O no, veamos. La historia es implacable. La historia está siendo implacable ahora con nosotros, pero tenemos que dar vuelta a la tortilla. Ahora le vamos a pasar un video de Chipi Castillo, donde habla un poco sobre todo esto y nos ilustra bastante bien el Chipi, que lo tuvimos acá en Tiempo Libre hace un par de meses. La última parte de lo que voy a decir para señalar que en esta pelea se están expresando 3 concepciones de país o 3 perspectivas políticas. Por un lado, que obviamente han aparecido muchas veces en la historia, ¿no? La expresión directa del capital financiero internacional, el plan que está llevando adelante el gobierno y al que sostiene todo un sector que los apoya. Nosotros expresamos la burguesía nacional, dice el peronismo, el mercado interno. A estos los podemos regular desde el Estado. Y estamos nosotros, que somos, es cierto, una fuerza minoritaria, pero que es una fuerza minoritaria que se apoya en una clase mayoritaria. Nosotros somos la fuerza que quiere expresar políticamente
a esa fuerza social que ha marcado la historia argentina, esa fuerza social que estuvo en las grandes huelgas de inicio de siglo, esa fuerza social que hizo la resistencia al golpe fusilador del 55, esa fuerza social que emergió en el Cordobazo y que no paró hasta el golpe genocida del 76, que hizo las gloriosas jornadas de junio y julio del 75 contra el plan de hambre de Isabel y López Rega y dio lugar a las coordinadoras interfabriles. Esa fuerza que como rebelión popular estuvo en el 2001 cambiando el escenario político nacional. Esa fuerza política que cuando gobierne, cuando llegue al poder, va a poder dar vuelta a la Argentina de abajo para arriba. Va a hacer que comer no sea un privilegio, que tener un techo no sea un privilegio, que tener tiempo libre no sea un privilegio. Hay que tener imaginación política, hay que superar este esquema de los peores, los malos peores. Hay que buscar una salida de fondo y esa salida solo la pueden dar las y los trabajadores. Bueno, muy bien, ahí lo escuchábamos a Cristian Castillo, diputado nacional del PTS Frente Izquierda, y algo que agarraba el chip y que me parece que es muy interesante es esta cuestión, ¿no?, de las fuerzas sociales que son capaces de poder enfrentar a Milei, porque algo que la izquierda viene a discutir no es solamente el que está mal lo que están haciendo estos tipos, sino que se puede pensar una sociedad distinta, se puede pensar un país distinto poniendo los intereses de los trabajadores por delante de los intereses de los grandes grupos económicos, que es un poco esto que charlábamos antes. Y que hay algo muy... es necesario empezar a discutir un programa, es necesario empezar a discutir cómo, afectando las ganancias de los principales grupos económicos, podemos solucionar todas las demandas sociales que están tan a flor de piel hoy en día, ¿no? Y algo que pensaba mientras los escuchaba, el diálogo que tenían recién, es que esta misma discusión que está planteada, ¿no?, de si le damos una respuesta desde la oposición política al gobierno, desde los sectores que somos los que estamos sufriendo todas estas cosas, puede ser el inicio de algo más grande. Y nosotros charlábamos eso mismo en las universidades esta semana, a partir de la gran movilización que fue gigante, fue la movilización más grande, por lo menos de la que yo tengo memoria, y también me comentaban que desde los 80 no se veía una cosa tan grande desde la vuelta a la democracia, pero que también tuvo un problema similar, ¿no?, de que fue una movilización convocada de arriba para abajo, con los mismos sectores que al día siguiente, cuando había que votar el presupuesto de la universidad, no se sentaron o votaron en contra, y que nosotros también necesitamos discutir la independencia, ¿no?, de esas conducciones que son necesarios que hoy en día estén a la cabeza de pelear, porque es necesario pelear hoy en día, y porque si están dirigiendo las organizaciones de los trabajadores, bueno, las organizaciones de los trabajadores queremos que den una respuesta, y algo que se empezó a expresar en las asambleas, en los barrios, en las fábricas, hay un malestar. Hay una encuesta muy interesante que salió esta semana, que cuando le consultan a las personas sobre los puntos que quiere hacer aprobar Milei, la gran mayoría no pasa del 10% de apoyo. O sea, la gente está entendiendo que las cosas que se vienen no son tan buenas como se las vende el gobierno. Eso se expresó en la marcha del 23 también, que salieron un montón de sectores, 1 millón de personas en la calle, salieron incluso sectores votantes de Milei, sobre todo en las provincias donde sacó más alto, en Córdoba, en Mendoza, porque hay un montón de sectores que votaron a Milei porque estaban mal, y es indiscutido, no es que antes estábamos bien, incluso con el desastre que fue el gobierno, la gestión anterior, que terminó con Massa, pero que no lo votaron para destruir la educación pública, y que quieren defender los derechos que fueron conquistados, como la universidad pública gratuita, incluso un montón de sectores que hoy no están pudiendo acceder, que no están pudiendo llegar a la facultad, pero que apoyan que exista ese derecho. Por eso fue una marcha enorme, que tuvo alta preparación. Hubo esa semana antes de la marcha asamblea en todas las facultades. En mi facultad hace 6 años que no hay una asamblea. Y muchas de estas asambleas también hubo vigilias, hubo clases públicas, hubo un montón de medidas que hicieron también esa masividad
toda la preparación que hubo en todas las cursadas. Hace semanas se hablaba de la marcha del 23, se difundió un montón entre estudiantes y en espacios autoconvocados que surgieron en las facultades, porque muchos de las conducciones de los centros de estudiantes, como es el caso de la Franja Morada, la agrupación de Jacobiti, que después en la facultad tiene distintos nombres como Nuevo Espacio, EDI, etcétera, no convocaron a asambleas ni a ninguna instancia de debate y organización. Y esto no sorprende cuando ves que son los mismos radicales que después fueron y le dieron el voto para la media sanción de la ley de bases a Milei. Incluso, Jacobiti tiene un bloque en la Cámara de Diputados, una de ellas... Jacobiti, el vicerrector de la UBA, dirigente de la Franja Morada, de la UCR. El mismo Jacobiti, que estuvo semanas antes de la marcha del 23, en la tele hablando, que ahora bastante calladito está, arreglando ahí por abajo con el gobierno. El bloque votó entero a favor de la media sanción de la ley de bases. Una de ellas es Mariela Coleta, que fue presidenta del Centro de Estudiantes de Económicas por la agrupación Nuevo Espacio, la agrupación de Jacobiti hace unos años. Hay otra que es docente de la UBA. O sea, los mismos que se mostraron como impulsores de la defensa por la educación pública, hoy están por el hambre, por sacar la jubilación, por la reforma laboral. Incluso la UCR armó el proyecto de reforma laboral. Bueno, transan. Por eso no quieren que surja ningún espacio de autoorganización en las facultades, estas asambleas, porque cuando estábamos en la asamblea, claro, surgían un montón de debates como enfrentar la ley de bases de Milei, como la unidad con los docentes, como la unidad con otras luchas. Un ejemplo de eso es FADO en Lucha, que es un espacio de autoorganización que se formó en la Facultad de Arquitectura y Diseño, que votaron movilizar el 23 con los trabajadores de aerolíneas como parte de construir esa unidad de la pelea por la educación pública y la pelea contra las privatizaciones. Totalmente, no, incluso, nosotros en el ISER también tuvimos una asamblea y salimos desde Retiro marchando con FADO en Lucha, con los trabajadores de GPS, con el Centro de Estudiantes también de la Facultad de Exactas. Y algo que me parece muy interesante es que precisamente cuando hay espacios de discusión y autoorganización y son las bases las que empiezan a discutir los problemas que tenemos de no poder ir a cursar porque no sé, porque la SUBE está 500 mangos del bondi, porque no podés comprar los apuntes, porque no podés, porque no te dan los horarios con el laburo, porque de golpe tenés que tener 2 laburos, cuando hasta hace un par de meses más o menos la llevaba mal, pero la llevaba, o sea, hay una profundización ahí. Cuando nos encontramos y cuando discutimos, saltan las críticas y se politiza lo que ellos no quieren politizar. Jacobiti pasó por todos los canales diciendo esta marcha no es política, no es contra el gobierno. ¿Contra quién va a ser? Es contra el gobierno. Sonsa. Es contra el gobierno, claro. Jacopichi. Jacopichi sí le queda. De hecho, los docentes, que también juegan un rol muy importante esta semana, en la UBA hay muchísimos docentes que no cobran, que trabajan bajo la figura de honorem. En mi facultad, 2/3 son ad honorem, es decir, no cobran, pero un peso. Esto no es de ahora, no es con el ajuste de Milei. Esto viene desde hace años. Es lo que los radicales sostienen justamente, la precarización docente, donde cada vez les es más difícil a los profesores que tienen 2-3 trabajos, además de venir a la facultad. Y ahora que Jacobiti está negociando con el gobierno, bueno, yo te doy los votos para la ley de bases, vos me das un poquito de presupuesto. Los sueldos docentes, la paritaria, no dice nada. Y además, retomando algo anterior, que los gobernadores están dando un tiro en el pie, porque escuchaba que entrevistaban a un técnico que después la subimos en Izquierda Diario sobre Rigi, Sí. sobre esto del Rigi, y que, por ejemplo, los gobernadores a nivel provincial no pueden poner ningún tipo de impuesto a las multinacionales que vengan, que estén dentro de este modelo, y no pueden hacer nada. O sea, que obviamente que ahí se le van a ver afectados un montón de intereses a los gobernadores y los chanchullos que tienen en cada provincia, solo por negociar, digamos, parte del presupuesto que Milei le... ¿Recuerdan cuando hablamos hace un mes que Milei le había apretado a los gobernadores y le dijo, che, le voy a cortar la canilla de los presupuestos provinciales y federales y demás? Y bueno, en base a eso apretó y negoció, pero bueno, nada, esto es un tiro en el pie. Y sin embargo avalaron. Sí, no, y el radicalismo está negociando todo, está entregando absolutamente todo. Todo el capítulo Y de sobre hecho, la reforma laboral lo escribieron los radicales, sin ir más no, lejos. claro, y cuando no se presentaron para dar quórum para el tratamiento del presupuesto de emergencia. Es decir, tanto que peleaban por la educación, tanto que decía Jacobiti, después ellos fueron parte de no dar el quórum.
Pero bueno, todo esto surgía en las asambleas que hacíamos, en los espacios autoconvocados, y justamente por eso muchos estudiantes pintamos banderas con las que fuimos a la movilización que decían arriba el presupuesto, abajo Todo el plan todo de el Milei. plan de Milei, y para construir justamente esos espacios autoconvocados, la unidad con todos los sectores que están peleando contra el plan de Milei. Y eso ahora, de cara a la ley, a que se vote en el Senado, a que terminen de votar esta ley que, como ya venimos hablando, es terrible, solo beneficia a los grandes empresarios, va a ser muy importante esa unidad y todos los espacios de debate que construimos los estudiantes, poner esa fuerza para que esta ley no pase y el millón que salimos el 23, salir cuando se trate en el Senado, en unidad con todos los sectores que están enfrentando al gobierno de Milei. Esa es la única forma que vamos a defender la educación pública contra este gobierno que la quiere hacer mierda, uniéndonos con todos los sectores, contra Milei, contra todo el plan de hambre. No, y aparte algo más, porque si no queremos ser carne de cañón de esos mismos dirigentes que están transando con Milei, pero lo único que están queriendo hacer es reubicarse para mejorar, para sacar más votos políticamente, ¿viste? Como para reconstruir sus propios quinchitos, tenemos que apostar a desarrollar esa organización desde abajo, estudiantes, trabajadores, y tener eso, mostrar que podemos hacer otra cosa, que la ley, Milei, no es necesario que la tenga para que nosotros vivamos bien. Al contrario, se la tenemos que tirar si queremos mantener la educación pública, si queremos mantener derechos laborales básicos. Y podemos ir más allá todavía. Podemos incluso pensar cómo nosotros retomamos esas banderas de la reducción de la jornada laboral por la que murieron los mártires de Chicago, que tanto estuvimos hablando. Repensar, ¿no? Las facultades al servicio de qué las queremos, el conocimiento al servicio de qué lo queremos poner. Bueno, eso de hecho es muy interesante con esta ola de debates en las cursadas, en la pelea por defender el presupuesto universitario. También surgieron estudiantes que se organizan contra todas las medidas de Milei y que ponen sus conocimientos a disposición, y es el ejemplo por la posta de salud que impulsan trabajadores de la salud y también estudiantes de medicina que nos acompañan en cada movilización en primera línea contra las represiones, poniendo sus conocimientos médicos contra todos los que están movilizando contra el gobierno. La Cruz Roja de los piquetes, le dijeron el otro día en TN a la posta de salud, y le mandamos de acá un gran abrazo. Gracias a los trabajadores de la salud y a los estudiantes por cuidarnos en todos esos escenarios de represión y demás que nos plantea este gobierno. Yo creo que, no, por lo que decía Maga, de algunas tareitas que tenemos para los próximos días. Tarea para el hogar. Tarea para el hogar y para el trabajo, para la facultad, para el barrio, para todo. Trabajo práctico. Trabajo práctico que mandamos desde acá, que es el siguiente, o son muchos en realidad, pero bueno, vamos a empezar por alguno, que es que tenemos el paro el 9, o sea, Sí. el día jueves hay paro, ¿no? Están las asambleas barriales, la Unión Hip Hop, las asambleas que surgieron de las facultades, que hay que incentivarlas y llevarlas adelante, y que tendríamos una tarea importante de ese día, hacerlo activo ese paro. Porque las conducciones sindicales, la CGT y la CTA, también hay que decirlo, convocaron al paro el 9, pero que como una presión, como decíamos antes, al gobierno, y sin movilización, donde no se exprese la bronca, porque no lo podrían, yo creo que están en duda cuánto lo pueden controlar, ¿no? Esa bronca y esa presión que hay desde los lugares de trabajo, de hagamos algo frente al ajuste de Milei. Bueno, tenemos una tarea en los lugares en donde nos estamos organizando de hacer activo ese paro, que quiere decir movilizarnos, estar en la calle, denunciar lo que se va a votar en los próximos días, y el día que se trate en el Senado es sin paro. Entonces creo que también tenemos una tarea en los lugares de trabajo y en los lugares de estudio, también en los centros de estudiantes, a plantear que ese día se tiene que paralizar el país, que no puede haber normalidad y que nos tenemos que movilizar masivamente al Congreso, rodear el Congreso y plantearles a las conducciones sindicales y a los centros de estudiantes que, más allá de nuestras diferencias y lo que nosotros opinemos desde la izquierda, conducen esos espacios, y ese día se va a votar una ley totalmente reaccionaria contra los trabajadores y las mayorías populares, entonces hay que parar el país, hay que estar. Y lo otro que les quería decir... Y el otro punto para la tarea para el hogar. La otra tarea para el hogar, que me parece que es importante también, es que esta unidad que empezaba a plantear Maga, ¿no? Que se vieron en las asambleas de las facultades, que se ve todo el tiempo en Unión Hip Hop, que van a apoyar distintos conflictos de trabajadores, que lo vemos, esa solidaridad que se empieza a construir, también tiene que discutir y debatir qué perspectiva tenemos para adelante, porque no se trata solamente de tirarle abajo la ley,
sino también de empezar a discutir algunos de estos puntos que planteaban ustedes que me parecen importantes. Desde la izquierda empezamos a decir, bueno, ¿por qué el país lo tiene que dirigir, digitar y todo lo que tenemos se lo lleva el FMI? ¿Por qué tenemos que trabajar 8 o 12 horas y no podemos reducir el trabajo con el avance de la técnica? ¿Por qué se fugan los grandes empresarios, se fugan millones y las bancas, por ejemplo, los bancos son todos privados? ¿No? ¿Por qué no podría haber un banco estatal, nacional, que nosotros digamos a dónde van los recursos? Bueno, eso es una perspectiva que hay que por lo menos desde la izquierda la planteamos y que no se va a construir sola, sino que el inicio, lo que decía antes, ¿no? Que el inicio de la movilización, de tirar abajo el plan del gobierno puede ser el inicio también de reorganizar el país de otra forma, porque tenemos la fuerza para parar el país, pero también para reorganizarlo, para pensarlo de otra forma. Uy, Incluso cuando se discuten las privatizaciones con los servicios, bueno, los servicios serían otra cosa si además estatales fueran controlados por los trabajadores y por los usuarios. Por ejemplo, vemos que el subte, las tarifas son altísimas, hay poca inversión o nada. Ahora arreglaron la línea D, no le arreglaron un choto. Entonces, si esos servicios fueran controlados por los trabajadores, que son los que viajan todos los días en esos servicios, que conocen cómo funcionan, que saben qué inversiones hay que hacer, en vez de que toda la ganancia se la lleve una empresa que encima le saca cada vez más derechos laborales a esos trabajadores, bueno, si los trabajadores administraran todo eso en conjunto con usuarios, con profesionales, los servicios funcionarían mucho mejor y no es la salida privatizarlos como quiere Milei, que además va a despedir un montón de trabajadores y además esas empresas que son estatales van a dejar de tener un rol social y va a ser todo para la ganancia de un sector súper reducido. Está muy bueno lo que dicen. Bueno, es para profundizar. Vamos a continuarlo. El próximo programa seguramente agarremos mucho mejor qué propone la izquierda. Vamos a desarrollarlo bien. Y además porque somos comunistas, que Delphi bastante bien lo explicaba. Así que por todos estos motivos, ya saben, el 9, el paro, el día que se vote la ley ómnibus, estar presente con estos trabajos prácticos. Si no te convocan, autoconvocate con los que luchan. Las lágrimas son de León y las calles son nuestras, ¿eh? Con ustedes, tiempo libre.